Apreciados hermanos, explico la palabra el domingo tercero del tiempo de Cuaresma. La primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, los 10 mandamientos. Nuestro texto forma parte de un conjunto de tradiciones que hacen referencia a la alianza que Dios estableció con Israel en el monte Sinaí. En la vida religiosa de Israel, el decálogo es de suma importancia. Es la síntesis de toda la ley y era leído durante la fiesta de las tiendas. Se utilizaba también en la liturgia cotidiana del Templo de Jerusalén y era recitado por todo piadoso judío 2 veces al día. Cuando un niño cumplía los 13 años, iniciaba su camino como adulto y se celebraba la fiesta del Bar Mishvah, que literalmente significa hijo del mandamiento. Según el Talmud, en esta ceremonia el joven declaraba que la ley se convertiría en su guía espiritual y recitaba el decálogo junto con toda la asamblea reunida en la sinagoga. De este modo afirmaba su decisión de permanecer fiel a toda la ley de su pueblo. Las 10 palabras o los 10 mandamientos son dictados por Dios para que el ser humano los cumpla con plena libertad. No hay ninguna sanción para quien no los cumpla, sino más bien existe una promesa de bien, para que se prolonguen los días en el país que el Señor tu Dios te va a dar. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su amo, ni nada que sea de tu prójimo. Ningún código del Medio Oriente antiguo tiene una introducción similar a la del Decálogo, que inicia con un hecho histórico. El Código de Hammurabi, que es uno de los más célebres de la antigüedad, está precedido por un largo prólogo en el cual el soberano, con perspicacia y sabiduría, se presenta como el príncipe celoso encargado de manifestar la justicia, dirigir al pueblo, enseñar la recta vía al país, etc. En cambio, ningún rey de Israel se sintió con el derecho de promulgar un código, porque para el israelita solo Dios podía indicar el camino de la vida. Las 10 palabras se introducen con la fórmula: Yo soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto, de la casa de esclavitud. Y esta es la clave de lectura de todo el texto. Así como Dios ha sacado al pueblo de Egipto de la esclavitud y lo ha hecho un pueblo libre, así también quien cumple los mandamientos sale de la situación de esclavitud a una situación de libertad. El decálogo no es un yugo duro y pesado, sino 10 palabras de un padre que tiene en alta estima la vida de sus hijos. Más adelante, cuando el pueblo se da cuenta de la belleza de estas palabras, se exclama: Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. El decálogo abarca 2 ejes fundamentales de la existencia humana: la relación con Dios, los 4 primeros, y la relación con el prójimo, los 6 restantes. Israel está obligado a no tener otro Dios y a no construir imágenes de Dios. En otras palabras, Dios es el centro sobre el cual se construye la vida del pueblo. Nada ni nadie lo puede ocupar. Israel nunca se podrá postrar para dar culto a los ídolos creados por el ser humano. Además, Dios es el Señor del tiempo, por tanto, el ser humano tendrá que reservar un espacio para darle culto. Los mandamientos, que hacen referencia a las relaciones comunitarias, quieren inculcar el respeto absoluto por el prójimo, por su vida, por sus derechos y por su dignidad.
Se pide que sea respetada la vida de familia, la vida del hermano, los bienes y la libertad de los miembros de la comunidad. También se pide respeto por el buen nombre y por la fama del hermano, que se garantice la justicia en el tribunal sin levantar falsos testimonios. A Dios le interesa que su pueblo cumpla estos mandamientos porque son la consecuencia de su amor. Él ha sacado a Israel de la tierra de esclavitud y quiere su libertad, quiere que viva feliz y que tenga una vida plena. Por tanto, los 10 mandamientos no son preceptos con los cuales Dios nos ha de juzgar para recompensarnos con un premio o con un castigo, no. Es que quien no cumple el decálogo arruina su vida y la de los demás. Dios, como un Padre amoroso, ha dicho a su pueblo: he aquí que yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. A pesar de la importancia que ha tenido el decálogo en el Primer Testamento, sorprende que no se cite explícitamente en el Segundo Testamento y no tenga un puesto específico en la predicación de Jesús ni en la iglesia primitiva. Tan solo en el Evangelio de Marcos Jesús cita algunos mandamientos en el pasaje del rico, pero no se identifica el cumplimiento del decálogo con la voluntad de Dios. Jesús resumió las 10 palabras primero en 2: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en el Evangelio de Juan lo reduce a uno solo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Así lo entendió Pablo cuando afirma: quien ama al hermano ha cumplido toda la ley. De hecho, los preceptos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resumen en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El precepto del amor no solo resume los 10 mandamientos, sino que abre horizontes y posibilidades infinitas. En el decálogo no se obliga a amar al enemigo ni a perdonar sin límites y sin condiciones. Tampoco se obliga a compartir los propios bienes con quien tiene necesidad, incluido el enemigo. La ley del amor exige la atención constante al hermano. Cuando el discípulo de Cristo está dispuesto a donar su vida por el hermano, no hay necesidad de recordarle que no debe matar, ni robar, ni calumniar al hermano, etc. Como dice Pablo a los romanos: solo el amor es el pleno cumplimiento de la ley. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 a 25. Pablo predica a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los griegos. En Corinto había varias escuelas de filosofía y los cristianos veían a los apóstoles como maestros eminentes de una nueva doctrina y se adherían a ellos esperando encontrar una propuesta filosófica creíble que los llevase a la plenitud de la sabiduría y de la realización humana. Los adeptos de los diversos maestros se enfrentaban en la comunidad demostrando la excelencia y la superioridad de la sabiduría del maestro elegido. Pablo dice a los corintios que entre los cristianos no hay más que un solo maestro, que es Jesucristo, y afirma que la experiencia cristiana no consiste en la búsqueda de una filosofía brillante y elegante al modo de la sabiduría griega, porque el mensaje cristiano supera la lógica humana llegando hasta la locura de la cruz. Mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Pero para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Tanto los judíos como los griegos buscan seguridades, cada uno a su manera. Los judíos quieren ver milagros, y los griegos bellas palabras llenas de sabiduría.
Pero Jesús no fue presentado por Pablo como un Dios espectacular, exhibiendo su poder y sus cualidades divinas por medio de milagros, ni tampoco como el maestro iluminado de una filosofía capaz de imponerse por el brillo de sus premisas y por su lógica intachable. Lo esencial del mensaje cristiano está en el escándalo de la cruz, en la lógica de un Dios que vino a encontrar a la humanidad, que hizo de su vida un don por puro amor y que aceptó la muerte en una cruz para enseñar a los hombres la lógica del servicio a los hermanos, incluso hasta la muerte. La lógica de Dios no coincide con la lógica humana. Los judíos esperaban manifestaciones espectaculares de la potencia de Dios, como sucedió en el Éxodo, cuando salieron de Egipto. Ellos estaban convencidos de que el mundo nuevo nacería de un modo prodigioso. Jesús, por el contrario, ha mostrado que Dios estaba de su parte bajando de la cruz. Los sabios de Grecia no creían en milagros, confiaban solo en la racionalidad. La muerte de Jesús en cruz no correspondía a ninguna lógica humana y por tanto era una auténtica locura. Los dos comportamientos son denunciados por Pablo porque pueden infiltrarse también en la comunidad de los cristianos. Puede existir quien piensa como los judíos y considera la fe y la religión un medio para obtener gracias y milagros, o pensar como los griegos y buscar en el Evangelio pruebas racionales de la fe o solamente una sabiduría humana. Para Pablo, el camino cristiano consiste en dar la adhesión total a Cristo crucificado, porque ante el desbordante amor del Señor nadie puede permanecer indiferente. Hay que tomar alguna posición. El Evangelio es de San Juan, capítulo 2, versículos 13 a 25. Jesús expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Es una escena que encontramos en los 4 evangelios, lo que demuestra que fue un hecho de alta relevancia durante la vida pública de Jesús. La ubicación del relato es distinta. Los evangelios sinópticos lo presentan al final del ministerio público de Jesús, cuando él hace su entrada mesiánica en Jerusalén. En cambio, San Juan lo narra al inicio del Evangelio, después de las bodas de Caná de Galilea, cuando Jesús asistió a la primera Pascua de las 3 que él celebró en Jerusalén. Estamos acostumbrados a ver a Jesús sencillo, alegre y humilde, pero en este episodio se muestra furioso e indignado. Él hace un látigo con cuerdas y echa a todos los comerciantes fuera del templo. Algunos se pueden escandalizar, pero otros pueden sentir alegría y pensar que hoy debiera suceder lo mismo cuando hay quienes comercian con el culto a Dios. Pero aquí no se trata únicamente por asuntos de negocio con la religión, sino que la razón principal está en la condena del modo de relacionarse con Dios que se expresaba por medio de aquella práctica religiosa. Es un episodio que nos invita también a nosotros a reflexionar hoy, porque pueda que también tengamos necesidad de cambiar la manera como nos estamos relacionando con Dios. Escuchemos la primera parte del texto. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. El escenario del relato es el templo de Jerusalén. Se trata de una construcción que ocupaba el espacio de 22 canchas reglamentarias de fútbol. Para construir el templo, Herodes el Grande mandó aplanar la cima de una montaña en la parte norte de la edificación y en la parte sur construyó unos arcos enormes. Sobre estos arcos edificó el inmenso pórtico real de 2 pisos,
10 metros de alto por 4 de ancho y 185 metros de largo, con 140 columnas, donde hoy está la mezquita de Al-Aqsa. A la explanada del templo, que contaba con 8 puertas de ingreso, podían entrar todos, paganos, pecadores, enfermos, etc., porque ese espacio en realidad no era un lugar sagrado. El pórtico real era el lugar donde se desarrollaba la actividad comercial con estándares de alta calidad, es decir, los mejores corderos y palomas se adquirían allí. Los corderos se lavaban previamente en la piscina de las ovejas, que se encontraba a pocos metros en la parte norte de la explanada del templo. Eran muy bien presentados y por tanto tenían un precio más alto. El oferente compraba el animal y lo llevaba al sacerdote para que lo ofreciera en sacrificio delante del santuario. Fue en este pórtico real a donde Jesús entró para expulsar a los mercaderes. Pero el comercio no se desarrollaba solamente allí, sino también en la parte sur de la explanada, sobre la calle Herodiana, que tenía 8 metros de ancha. A ambos lados había negocios, donde se vendía todo aquello que era necesario para la práctica del culto: corderos, palomas, el talid y las filacterias para la oración, etc. En esta calle se ubicaban también los lugares de cambio del dinero. Allí también llegó Jesús para desparramar el dinero y volcar las mesas de los cambistas. El comercio de los bueyes para el sacrificio no se hacía en el pórtico real, sino más lejos, al pie del monte de los Olivos, en el torrente Cedrón. El santuario era otra construcción ubicada en todo el centro de la explanada del templo. Era la parte más sagrada, constituida por 3 salas, un atrio, el santo, y luego con un velo se separaba la tercera sala, que era el Sancta Sanctorum, o el lugar más santo. Allí estaba la piedra sagrada, que era la que Dios había utilizado para fundar el mundo. Aún hoy las personas quieren orar cerca de esta piedra porque se creía que era el lugar de la presencia de la gloria de Dios. Y justamente el Muro de las Lamentaciones es el lugar más sagrado porque es el que queda más cerca del Sancta Sanctorum. Para llegar hasta la parte más sagrada había una serie de barreras y de inscripciones para indicar quiénes podían pasar esas cercas y quiénes no. Se hacía una selección de personas porque al Señor se le podían acercar únicamente las personas más puras. La primera cerca tenía 1,5 metros de alto y de allí no pasaban los paganos, enfermos, cojos, ciegos, etc., sino los israelitas, hombres y mujeres. Luego se hacía una segunda selección. Había otra cerca que bloqueaba el acceso a las mujeres. Ellas permanecían allí en su atrio. Luego había otra barrera con la puerta más bella del templo, que era la puerta dorada de Nicanor. Por ella podían pasar solo los hombres, y en este recinto estaba la sala de los sacrificios. Luego seguía el santuario, a donde entraban los sacerdotes, y después del velo, donde estaba la gloria del Señor, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Es muy distinta la edificación del templo a la del santuario, como veremos más adelante. San Juan hace referencia al tiempo en que Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Era la preparación de la Pascua de los judíos. Por esta época Jerusalén estaba llena de peregrinos que se reunían tanto en el Monte de los Olivos como en la explanada del templo. Se dice que la ciudad contaba con 40,000 habitantes, pero con ocasión de la Pascua se triplicaba el número, llegando a 120,000. Por aquellos días en el templo circulaba mucho dinero. Según el historiador Flavio Josefo, que también fue sacerdote del templo y conocía muy bien la realidad, decía que en la época de Pascua se inmolaban unos 20,000 corderos y que aumentaban de precio durante este periodo. Imaginemos las ganancias de quienes tenían la licencia para vender estos animales.
En las 13 alcancías del templo ubicadas en el atrio de las mujeres se depositaba el dinero de las ofrendas. Sobre cada una había una inscripción del destino de las ofrendas, para el incienso, la leña, la sal, los sacrificios, etc. Pero no se podía ingresar al templo el dinero que circulaba en todo el imperio, porque las monedas tenían la imagen de Tiberio y de su madre Livia. Era dinero impuro. Comerciar con este dinero en el templo era una profanación, una idolatría. Por esta razón tenía que ser cambiado en los puestos de cambio. Naturalmente que luego volvían a cambiar la moneda del templo por la del dinero del imperio para adquirir los productos necesarios para la ciudad. Los cambistas ganaban una muy buena comisión y las licencias para todas estas actividades comerciales dependían de la familia de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes del templo. Ellos gestionaban todo el negocio. Además, a lo largo del Imperio Romano, todo judío debía pagar medio ciclo de plata para el sostenimiento del templo. Y con ocasión de la Pascua, este dinero lo traían al templo de Jerusalén. El templo era el banco más grande que existía en todo el Medio Oriente. De acuerdo con el segundo libro de los Macabeos, el tesoro de Jerusalén era tan grande que no se podía calcular la suma. Jesús tocó la fibra más delicada de la religión judía, el negocio del templo en manos de la familia de Anás y Caifás. Con furia expulsó a todos los mercaderes del templo con unas cuerdas porque no se permitía el ingreso de armas o bastones. En la antigüedad se pensaba que sacrificando un animal a Dios se le daba alguna cosa a él y él recompensaba de alguna manera al oferente con bendiciones y favores. Jesús sabe que este comercio no agrada a Dios y que esta no es la manera de relacionarse con Él. Cuando Jesús se refirió a los sacrificios ofrecidos a Dios, dijo: «Quiero obras de amor y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores». San Pablo pide a los romanos que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios. Para el autor de la carta a los Hebreos, los sacrificios que agradan a Dios son hacer el bien y la ayuda mutua. Los sacrificios a Dios que el cristiano está llamado a ofrecer no tienen lugar en un ambiente sagrado, ni se hacen por medio de ritos, sino que tienen lugar en la propia vida. Marcos y Mateo dicen que Jesús expulsa del templo tanto a los vendedores como a los compradores. Los compradores son personas piadosas, pero son engañados por una manera falsa de comprender la religión, por tanto, necesitan salir también de este recinto. Jesús expulsa a los vendedores de palomas porque estos eran los animales ofrecidos por los más pobres para el sacrificio de purificación y de expiación. Los discípulos, al ver la indignación de Jesús, se acuerdan de un versículo del Salmo 69, «El celo por tu casa me devorará». Jesús contrastaba con la institución religiosa del tiempo, se oponía a ella y será devorado, es decir, esto le costará la vida. Ahora escuchemos la parte central del relato. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: «¿Qué señal nos muestra para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré». Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Cuando se habla de los judíos en este contexto, no se hace referencia a todo el pueblo de Israel, sino a las autoridades religiosas que se convierten en enemigas de Jesús. La denuncia sobre los abusos en la manera de ejercer el culto ya había sido hecha por los profetas. Dios dice por medio de Isaías: «Cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado.
La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Reprendan al opresor. Defiendan al huérfano. Aboguen por la viuda. Cuando los judíos ven lo que está haciendo Jesús, le piden un signo que demuestre ser el enviado de Dios. La respuesta de Jesús es: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Jesús va más allá de los profetas que denunciaban el culto en el templo. Dice: derriben este santuario. Para comprender el sentido de nuestro texto hay que tener en cuenta que por templo se entiende a toda la gigante construcción, hieros en griego. No es lo mismo que el santuario, naos en griego, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Los evangelistas son bien precisos en el lenguaje, las traducciones no. Los peregrinos se acercaban a este santuario, pero no podían entrar. Para Jesús, este santuario está destinado a desaparecer porque ya no funciona. En nuestro texto, los judíos responden a Jesús de un modo equivocado. Él no habló del templo hieros, que había sido construido por Herodes el Grande desde el año 19 a.C., con 10,000 levitas consagrados, porque ninguna mano profana podía tocar las piedras de la casa del Señor. La obra se inició en el año 19 a.C., haciendo cuenta de los 46 años que dicen los judíos. Nos encontramos en la Pascua del año 28 después de Cristo, cuando Jesús tiene más o menos 35 años. Es una anotación histórica, pero Jesús no estaba haciendo referencia a este templo hieros, sino al santuario naos, que lo ha comparado con su propio cuerpo. Ahora el santuario donde se revela a Dios es la persona de Jesús. Recordemos que cuando Jesús murió en la cruz, Mateo dice que el velo del santuario se rasgó en 2 de arriba hacia abajo. En otras palabras, todas las barreras fueron destruidas porque ahora Jesús acoge a todos, buenos, malos, santos, pecadores, ciegos, cojos, etc. Estas personas no podían ingresar al templo porque no tenían nada que ofrecer sino su propia fragilidad. Pero ya no hay barreras, y esta es la novedad introducida por la Pascua. Es suficiente con contemplar el rostro de Jesús, porque viendo a Él se ve al Padre del cielo. En cualquier lugar que se encuentre una persona en comunión con Cristo, también está unida a Dios y puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. El evangelista anota que los discípulos comprendieron lo que Jesús quería decir después de la Pascua. El nuevo santuario es Cristo resucitado, a quien se une toda la comunidad de los discípulos, y juntos integramos este nuevo santuario hecho de piedras vivas, construido sobre la roca fundamental que es Cristo resucitado. Es en este santuario donde se rinde culto a Dios con las obras de amor que suben como el perfume de nardo agradable al Padre del cielo. Así lo comprendió San Pablo cuando dice a la comunidad de Corinto: ¿no saben que ustedes son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? La primera carta de Pedro dice: también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De este nuevo santuario nadie es excluido. Todos son acogidos. No podemos volver sobre las barreras que seleccionaban a quienes podían acercarse al antiguo santuario. La carta a los Efesios dice que Jesús ha derribado el muro intermedio de separación del que hemos hablado antes. Por consiguiente, como escribe Pablo a los Gálatas, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. San Juan concluye el relato diciendo: mientras Jesús estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que realizaba.
Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Pareciera que Jesús no confiara en las personas que lo han seguido y que le han dado su propia adhesión. La razón de este comportamiento está en el hecho de que estas personas se han acercado a él porque habían visto que de alguna manera estaba comenzando a cambiar algo. Eran atraídos por su mensaje y lo seguían porque habían visto prodigios. La fe que tiene necesidad de ver o de verificar obras extraordinarias es frágil. Jesús conoce el corazón de las personas, sabe que hay buenas intenciones, pero no se puede fiar porque se puede desilusionar. Él sabe que la gente todavía vive atada a la práctica religiosa antigua, ofrece sacrificios o hace obras buenas esperando una recompensa. Una religión piadosa y devota puede hasta ofender a Dios cuando se le concibe como un distribuidor de premios merecidos por hacer obras buenas. Dentro de la narración del Evangelio de Juan, el episodio que precede a nuestro pasaje es el signo de las bodas de Caná de Galilea, donde se había verificado que la relación con Dios estaba fundamentada en la obediencia a los preceptos y el miedo al castigo. En vez de ser una fiesta de alegría, de bodas, parecía una tristeza de un funeral. Pero con la presencia de Jesús en Caná de Galilea, este modo de entender la religión ha concluido. Con él se celebra el gozo del amor. Ahora todos experimentan el abrazo de Dios, se sienten amados por el Padre del cielo. La primera conversión en esta Cuaresma es abandonar la relación con Dios basada sobre lo que le podemos ofrecer y acoger su amor para aprender a amar gratuitamente a nuestros hermanos. El único sacrificio agradable a Dios es el don de la vida, son las obras de amor, es la inclinación a nuestro hermano para servirle. Les deseo un feliz domingo.